Amigos, muy buenos días. Ya tiene tiempo que no los saludaba y de verdad me da mucho gusto que sean siempre fieles y que sigan manteniendo a este programa como el número uno de esta, pues prácticamente estación televisora. Y de verdad que se lo agradezco a nombre de mi compañero y mi amigo, el mejor periodista que tenemos en el estado de Veracruz. Sí, me refiero a José Pepe Valencia Sánchez, que seguramente anda en otros asuntos interesantes, la cual le mandamos un saludo muy afectuoso. Pero fíjense, hoy es importante porque tenemos la visita de tres distinguidos juristas, jóvenes, dinámicos, capaces, talentosos, de la cual me siento muy orgulloso de ser su amigo. Primeramente, pues al invitado principal, y te lo digo principal porque fuiste tú quien gestionó este encuentro. Y aquí nuestro amigo también, que yo sí quiero que los presentes y nos digas cuál es el despacho donde la gente puede nutrirse con gente valiosa que puede resolver sus problemas de este tipo, porque son jurisperitos ustedes que litigan y que trabajan en favor de la sociedad. Adelante, amigo. Gracias, maestro. Tu nombre. Mi nombre es Daniel Pereira Sánchez, somos abogados postulantes, el despacho se llama HGP Abogados, está ubicado en Niños Héroes 54A, entre Américas y Calle Leles, muy cerca de la sede del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y estamos trabajando intensamente en favor también de nuestros representados, por supuesto. ¿Quiénes te acompañan? El licenciado Javier Heredia Rivero, también integrante del despacho, un joven abogado muy entusiasta, el licenciado Víctor Humán Mendiola, también de HGP Abogados, y estamos para servirle, maestro. Y gracias por su invitación. Primeramente vamos a seguir con ese despacho, porque yo sí quiero que la gente sepa dónde acudir, cuáles son, porque el derecho a veces dicen un abogado que creen que uno está especializado en todo. No, hoy la diversidad nos hace especializarnos en algunas cuestiones, y comenzamos contigo, mi estimado. ¿Cuál es el criterio del mercantil, civil, penal, etcétera? Nosotros básicamente, particularmente en derecho laboral y el derecho administrativo. El licenciado Víctor ahí le podría decir que es el derecho penal, derecho civil, igual que el licenciado Javier, derecho administrativo, el derecho laboral, derecho civil. Básicamente entre los tres tratamos de abarcar las materias más socorridas por la población, y cada quien en su ámbito de especialidad. También hemos estado estudiando mucho el tema del derecho constitucional y el juicio de amparo, con estas nuevas reformas que se han venido dando desde el año 2011 en materia de derechos humanos, y también tenemos bastante trabajo ahí en el despacho en esas materias. Muy interesante la materia del derecho constitucional. Derecho constitucional, creo que es lo máximo que puede aspirar uno a dominar en un país como en México, que tiene una constitución por su origen rígida, no flexible como es la de Estados Unidos, pero que hemos visto que las reformas la han más de 600, no sé si tengas el dato exacto, cuántas reformas se le ha hecho a nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es inmensa las reformas que se le han generado a nuestra Constitución, nuestra máxima carta magna. En mi especialidad como abogado penalista, traemos una reforma a partir del año 2008 que genera lo que es el nuevo sistema de justicia penal, el cual va empalmado con lo que comenta mi compañero Javier, en el sentido del establecimiento y la protección de los derechos humanos. Entonces, aún y cuando traemos esa reforma al nuevo sistema de justicia penal, que en próximos años se va a adherir el sistema de oralidad en los juicios en materia civil, en materia familiar, pues es lo que genera y obliga pues a los legisladores pues a llevar a cabo las adecuaciones que requiere la sociedad, porque no es comparable la sociedad del 2018 a la sociedad del 90, vamos a decirlo así. Entonces, esa dinámica en la sociedad es lo que genera la exigencia de las reformas, sobre todo la protección de los derechos humanos, lo que trae como consecuencia muchos cambios en todo el sistema, tanto judicial, legislativo, administrativo, de todas las entidades, tanto del órgano federal, estatal y municipal. Entonces, nosotros como abogados de nuestro despacho HGP Abogados, tenemos no tan solo la necesidad, tenemos la obligación
de estar actualizados, pues para dar esa atención a nuestros clientes, que mis compañeros, como lo comentamos, pues somos inquietos, no nos limitamos a tener un conocimiento, una especialidad. Yo por los años, pues yo soy egresado de la Universidad Veracruzana, generación 93-97, y pues a veces nos pone los azares del destino y nos lleva a un rumbo, ¿no? En su momento, pues a mí me tocó atender actividades en un despacho que trabajé en materia penal. Entonces fue lo que a mí me llevó la línea del derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, ¿sí? Y fue sobre la línea de especialidad, pues sobre la cual yo me he desarrollado, y mis compañeros pues en la especialidad correspondiente. ¿Qué generación eres? 92, 96 más. 92, pues prácticamente son somos contemporáneos ahí de la sí. Facultad de Derecho Así de la es, UB, ¿no? Solo aquí el licenciado que es... Yo soy del 2004-2008. 2004-2008, recién, o sea, está recién. 10 años apenas de ejercicio, ¿no? Prácticamente, pero 10 años cambia tanto el ejercicio del derecho, ¿no? Ser abogado, no sé, ahorita que estamos hablando y vamos a hacer un poco de historia sobre lo constitucional. Yo recuerdo, tuve 2 maestros excelentes, uno en la UNAM, que fue el maestro Burgó Orihuela, y uno aquí en Veracruz, que fue Salvador Valencia Carmona. En mi tiempo, yo soy mucho más antidiluviano también, sí, de aquella época, pero siempre la oralidad era importante. Cuando veían un abogado, lo asocian con la oratoria, con argumentos, y de repente como que se fue a un espacio vacío, que era todo cambiaba, todo escrito, todo, nada más dejabas tus papeles, iba solito, iba caminando el asunto, y no tenías en un momento dado más que de nuevo de llenar, o sea, como que no había ese ímpetu, esa fortaleza que debe tener uno como abogado. Sí, no sé quiénes recuerdes tú como buenos abogados en la escuela. Ahorita está para recordar, porque todavía viven algunos, ¿no? Sí, viven algunos. A mí, a los buenos, los malos se olvida uno. A mí, por ejemplo, me dio clases en primer semestre el maestro, que lo recordamos ayer, Herminio Contreras. Herminio Contreras, por ejemplo. Excelente maestro. Creo que de los últimos maestros de ese nivel. Posteriormente, el maestro Alberto Islas, por ejemplo, me dio amparo. Por eso está ahí donde está. Por eso está donde está, en la universidad. Y amén de muchos maestros que aparte son nuestros amigos el día de hoy, ¿no? Cultivamos una amistad que hasta el día de hoy nos permite seguir confrontando puntos de vista o acordando con ellos lo que a nuestra visión es lo que actualmente está vigente, ¿no? Recuérdense que había maestros en la facultad que te decían en la ley y el artículo con punto y coma, ¿no? Lo cual actualmente ya no es posible porque es tan vertiginoso el cambio que ha habido en la legislación que impide aquellos maestros famosísimos que decían el artículo 428 dice esto y esto y esto. Eso ya no se puede, ¿no? Sí, manejar todos los códigos, código civil, código penal, sí, no era una situación bastante... Pero la Constitución, pese a los más de 600 reformas y cambios que ha tenido, creo que tiene su esencia original de las garantías individuales, las garantías sociales, que habla también sobre nuestra democracia, sobre algunas cosas que han podido consolidar este cambio que hoy podemos tratar de percibir, porque no siempre se puede hacer lo que uno se pretende. La esperanza muere cuando comienzan a ver que la situación no es tan fácil, ni para nadie, ni trae la varita mágica. Lo hemos visto. Han fracasado quienes pretenden cambiar una mentalidad del mexicano. Pero volviendo a la Constitución, amigo, los derechos humanos creo que están en el artículo 1. Desde ese momento rige, ¿no? Todo. Así es. Con esta reforma se integró en el artículo 1 esa obligación de todas las autoridades del Estado mexicano. Hablamos de nivel federal, estatal, municipal, de manera vertical y horizontal. Todas están obligadas a respetar, garantizar, promover los derechos humanos e investigar sus violaciones y reparar las mismas. Entonces, en esta reforma del artículo 1 es relevante para
para el estudio del derecho y para la práctica, porque como usted lo dice, la Constitución es una esperanza, es nuestra visión como ciudadanos a lo que aspiramos para tener una calidad de vida mejor. Y esta reforma nos permite hacer efectivos todos los derechos humanos que ya están integrados en la Constitución, pero además antes teníamos la visión que solamente había derechos del artículo 1 al 29. Hay otros derechos como en el artículo 123, el laboral, pero tenemos los de participación democrática, tenemos ahorita recientemente con este tema del Sistema Nacional Anticorrupción, un magistrado, el juez Silva del juzgado 18º, ya reconoce que los ciudadanos tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. Y bueno, esto ha sido gracias a estas reformas donde ya se tiene que tomar en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y todo, antes se veían los derechos como algo programático, ahora no, ahora ya es la obligación y es nuestro derecho a hacer efectivo todo lo que dice la Constitución. Y nos permite a los ciudadanos las herramientas. Siempre luego hay resistencia de parte del Estado, pero con esas herramientas nos permiten a los ciudadanos pugnar por nuestros derechos, ¿no? Y un caso muy emblemático que tenemos ahorita es una resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz. Nos acaban de resolver un asunto de una clienta que la despidieron por estar en estado de gravidez, estaba embarazada, la corrieron y el tribunal acaba de resolver el 28 de diciembre. Ese es un tema específico, perspectiva de género, es un tema específico que sí me gustaría que lo ampliaran y creo que es el que traes tú para como una muestra de que se pueden hacer todas las cosas, porque vamos a concluir únicamente porque mucha gente tiene una idea errónea de que los derechos humanos se aplican únicamente para defender a quienes delinquen. No, claro que no. ¿Cómo podíamos clarificar un poco que los derechos humanos son para todos? Específicamente son para todos, porque tanto son para el ofendido, la víctima o el agraviado, como para el probable responsable en la comisión de un delito. El probable responsable pues está protegiendo los derechos humanos de que se le desarrolle un proceso cumpliendo con todo el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos, que no generando tortura, no generando violencia. O sea, ahí lleva el respeto a los derechos humanos por cuanto hace al probable responsable. Por cuanto hace a la víctima, el ofendido, el agraviado, también tiene sus derechos humanos, que consiste en que le sea reparado el daño por la comisión del delito que le fue generado por el sujeto activo. Entonces, sí hay un equilibrio de derechos humanos, tanto para la víctima como para el probable responsable o el que delinque, porque si existieran más beneficios hacia el delincuente, vamos a decirlo así, probable responsable, y menos para la víctima, pues no existiría un equilibrio de derechos humanos en nuestra Carta Magna. Ahí me gustaría... Adelante, creo que este tema... Así es. Los derechos humanos, hemos escuchado en diversos programas, en diversos debates, la mayoría hablan desde el punto de vista teórico de los derechos humanos. Hablan investigadores, que está muy bien para que aprendamos, para que sepamos de qué se trata, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer desde el despacho es, digamos que bajar esa teoría a la práctica, a los tribunales, a los juzgados, para que nuestros clientes, nuestros representados, se les haga efectivo ese derecho. Los derechos humanos es para todos, no nada más para como la errónea idea que se tiene de defender a criminales. No, hay diversos derechos humanos, desde el acceso a la tutela judicial efectiva, la no dilación en los procedimientos. Ahorita el tema del Tribunal de Conciliación, que sienta un precedente aquí en el estado de Veracruz, donde reconoce a la trabajadora que fue objeto de discriminación, y en una resolución que se aparta de la metodología tradicional con la que se resuelven los juicios, sí, y utilizando la herramienta de perspectiva de género, tanto de tratados internacionales como lo que ha protocolizado la propia Suprema Corte de Justicia, hace una serie de argumentos y ponderaciones donde determina que hubo una violación al derecho de nuestra representada trabajadora, a el derecho que tiene a no ser discriminada.
Y es, a lo mejor, una vez que llegamos a esta conclusión, se podría decir que es fácil llegar a un resultado así, pero la realidad de las cosas es que en la práctica, comprobar un trato de discriminación es sumamente difícil, complejo, pero afortunadamente el tribunal, hay que reconocerlo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la ponente, la magistrada provisional, la licenciada Rocío, tuvo esa visión y desarrolló de esa manera el juicio. Lo vieron con perspectiva de género, que era lo que queríamos, y afortunadamente salió, se hizo justicia, se le reconoció su derecho a la trabajadora, y bueno, pues ahorita estamos esperando que continúe la secuela procesal. Perfecto. El licenciado Pereira, tenemos antecedentes de las injusticias que se hizo no solamente contra quienes presuntamente delinquían, o sea, que presuntamente eran también, habían ofendido, habían violentado a la sociedad, desde la Santa Inquisición. Por eso se le quitó. Juárez, como abogado, luchó para que esto fuera como en base al derecho, no en base a otras cuestiones, pero se sigue perfeccionando porque tenemos en principio la presunción de inocencia, que muy pocas veces las autoridades tratan de ¿cómo se llama?, de observar. Al contrario, agarran a alguien y apenas hace un poco tiempo los golpean, entonces eso es lo que se trata de evitar, que un inocente sea vulnerado en sus derechos más importantes que puede tener, y uno de ellos es la libertad. O sea, te quitan la libertad sin nada de motivo. Sin motivo. ¿Qué podías ahondar al siguiente? Fíjese, maestro, que de hecho la perspectiva que comentaba usted que tiene la sociedad de que los derechos humanos son para defender a los delincuentes, deviene precisamente de que recientemente y actualmente todavía las autoridades encargadas de esa impartición de justicia o procuración de justicia gozan de muy mala reputación y que se la han ganado a cabalidad. En la historia, usted ve la historia reciente y antigua del estado de Veracruz o del país en general, se dan cuenta de los casos de impunidad que existen por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, lógicamente, las familiares de esos presuntos delincuentes pues luchan para que sus familiares sean protegidos sus derechos humanos, y lógicamente son los que más lo hacen visible. De ahí que la sociedad piense que únicamente es para los presuntos delincuentes, ¿no? Cuando del lado de la víctima, por ejemplo, no es tan visible en los medios de comunicación que tuvieron ese respaldo o ese derecho a que les resarce el daño por el hecho que sufrieron de parte de la persona que los agravió. Entonces, yo creo que de ahí deviene esto, ¿no? Pero no solo es en materia penal, maestro. En todas las materias hay un contubernio entre las autoridades para protegerse entre ellos mismos, ¿no? Para evitar que si yo acudo o ejerzo una acción en contra de una autoridad, las otras autoridades cierran filas en torno a ella para evitar que trascienda el asunto, ¿no? Nosotros tenemos muchos casos emblemáticos. Pero un caso que ha trascendido a nivel nacional e internacional, apenas a estos dos individuos que quemaron, uno que era estudiante de Derecho aquí en Jalapa, y que sucedió aquí en Puebla, que es terrible, cómo la sociedad quiso, o sea, vulnerando todos los derechos humanos, la policía también desatendiéndose, las autoridades. ¿Cómo ves esta situación de barbarie en pleno siglo XXI? Documentada, grabada por ellos mismos. O sea, es terrible, ¿no? O sea, aquí comenta la situación mi compañero licenciado Daniel Pereira. La Constitución establece que nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Establece, todo ciudadano mexicano o ciudadano naturalizado, estamos obligados a que nos concedan los derechos, pero también a cumplir las obligaciones que establece. En el caso específico que usted señala, licenciado, yo con posterioridad, sinceramente yo el video no lo quise ver
por la situación, ¿no? Sino ya posteriormente los comentarios, la noticia y todo, me entero que los policías lograron detenerlos, que la sociedad, el pueblo, rebasó 2 policías en la comunidad. ¿Qué hicieron los elementos policíacos? Los entregaron prácticamente a la comunidad. ¿Para qué? Para llevar a cabo esto. Los elementos policíacos, los peritos, los fiscales investigadores, los fiscales de litigación, los jueces, control de juicio y de ejecución, en el nuevo sistema de justicia penal, están obligados a tener una preparación. La raíz de un proceso inicia con el elemento policíaco. El elemento policíaco debe de tener una capacitación que tiene que ir como primer respondiente y que tiene que ir a la par con un informe policial homologado. Si comenta mi compañero que es más visible en el derecho penal, ¿por qué? Porque los familiares de los probables responsables son los que se quejan. Es que lo torturaron, es que esto, es que al otro, y es más visible en las noticias, en los medios de comunicación. Sin embargo, lo atacan. ¿Por qué razón? Porque efectivamente los elementos policíacos, las autoridades investigadoras, decimos nosotros como abogados litigantes, no se han quitado el chip todavía del sistema tradicional, que le denominaron sistema inquisitorio, porque primero eres culpable hasta que se te demuestre lo contrario. Entonces, esta situación de estos jóvenes, por una mala información de un ciudadano, alteró la ciudadanía y concluyó en lo que le pasó a estos muchachos. Muy lamentable, grave. Tío y sobrino, Sí. y que no se cubrieron los protocolos. ¿Cuáles serían los protocolos? Y con eso nos vamos a comerciales, mi estimado abogado. Pues los protocolos ahí... De que la policía no cumplió. A mí me gustaría que lo comentara. No cumple, ¿por qué? Porque desde el momento que se suscita esta circunstancia y que existe la probabilidad de un delito, la obligación del policía es, si son 2 elementos, es resguardarlos para proteger la integridad, resguardarlos, aún con el tumulto de gente, y pedir el apoyo inmediato. ¿Para qué? Para que vengan, resguarden, tranquilicen a la sociedad, porque si hay la probable comisión de un delito, hay que salvaguardar todos los datos de prueba, los indicios que puedan llevar a cabo de que las personas son responsables. Si el policía no cumple con ese protocolo, vamos a llegar al caso de que los muchachos hubieran sido llevados a un juzgado por la comisión del delito que se les estaba señalando. Pero si el elemento policíaco o los elementos policíacos no cumplieron con esos protocolos, ¿qué es lo que va a suceder? Que los probables responsables, igual y a lo mejor pudieron haber cometido el delito, no estoy diciendo que en este caso, ¿no? Estoy ejemplificando, el día de mañana con un juez de control va a calificar que no existe una legal detención. ¿Por qué? Porque le tiene que respetar sus derechos humanos, el derecho al debido proceso y su presunción de inocencia. Entonces, ahí hay muchos delitos que se tienen que resolver y que tienen que tipificar también y que tienen que quedar como un escarmiento para nuestra sociedad. Regresamos después de estos legislativos comerciales porque de verdad van a estar muy interesantes.
cobarde. Bueno, estamos hablando aquí de las estrategias que han utilizado, los impedimentos que han visto, las negligencias de algunos funcionarios y pues, lo importante, ellos que están ejerciendo el derecho, no solamente tienen, y lo hablábamos aquí fuera de cámaras, a ver qué pasó, parece ser que, bueno, entramos de nuevo o no. ¿Qué pasa, mi estimado máster en video? Ya creo que estamos ya ahora sí al aire bien. Bueno, parece que estamos jugando. Bueno, ya estamos al aire de nuevo y con nuestros invitados para decirles que las experiencias que han tenido no todas son tan gratas. Claro, es grato cuando resuelve uno una situación de una gente que viene angustiada, ya sea tanto familiares del agresor como familiares de la víctima. Así es. En todos sentidos. Pero creo que uno tiene la obligación de cumplirles a ellos. Entonces, ¿cuáles han sido sus experiencias más importantes, las que ustedes consideren que el público debe conocer y que hay veces están fuera del alcance de un buen abogado? A ver, empezamos contigo, Javier. Javier. Con lo del fiscal, porque para ir bajando es interesante lo que ha pasado en el Estado. Adelante. Pues, como todos sabemos, nos enteramos a través de las noticias, ahorita con el nuevo sistema estatal anticorrupción que lo anunciaron con bombos y platillos, entre ese sistema se tenía que designar al fiscal anticorrupción. Sabemos lo que pasó el día de la sesión, sabemos que al momento de designar al actual fiscal anticorrupción no se cumplió con lo que mandata la Constitución de Veracruz, y en ese sentido, pues, como comentábamos con anterioridad, nuestro despacho también se ha interesado en promover acciones que beneficien de manera colectiva a la sociedad. En este caso tratamos de promover un juicio de amparo en contra de esa designación, utilizando el interés legítimo que forma parte de estas novedosas reformas. Desafortunadamente le tocó conocer a un juzgado, al juzgado primero de distrito con sede aquí en Jalapa, que aplicando un criterio de mi punto de vista restrictivo, desechó no solo nuestra demanda, sino la demanda de la mayoría de los aspirantes, porque todos cayeron en ese juzgado, bajo el criterio que las decisiones que se tomen en el Congreso no pueden ser cuestionadas por nadie, lo que nos hace pensar que en un Estado democrático nadie puede estar por encima de nuestra propia Constitución. Entonces, utilizando ese criterio, los comenzó a desechar, aún sabiendo que, también como lo comentábamos hace rato, ya existen otros criterios, tanto en la Ciudad de México como en el estado de Chiapas, donde echaron abajo los nombramientos precisamente porque se violó el debido proceso. Entonces, al momento de desechar, pues tuvimos que acudir a través de un recurso de queja al tribunal colegiado, que ya nos admitieron el recurso, y ahorita, bueno, esperaremos a que se revise la constitucionalidad tanto del procedimiento que se llevó a cabo en el Congreso como lo que nosotros de manera arbitraria consideramos hizo el juzgado del distrito. Fíjese, maestro, que aquí la circunstancia es el nombramiento como tal, es un acto soberano del Congreso del Estado, pero aquí lo que fue incorrecto fue el procedimiento para llegar a ese nombramiento. Entonces, la juzgadora, a nuestro punto de vista, no siguiendo los criterios de avanzada que hay ahorita en el país, sino lo hizo de forma restrictiva, resolvió que el Congreso del Estado no puede impugnarse ninguna decisión. Nosotros tenemos un asunto particular, un asunto emblemático. Presentamos juicio político en contra de los magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. El Congreso del Estado nos desechó, no entró al conocimiento, mejor dicho, entró al conocimiento y absolvió a los magistrados. Acudimos al juicio de amparo, el juicio de amparo tampoco procedió, acudimos al tribunal colegiado y él nos concedió la razón, que dice que efectivamente que las decisiones de los congresos son soberanas siempre y cuando se respete el procedimiento para llegar a esa conclusión. Nosotros ya tenemos el antecedente en el despacho, por eso intentamos esta circunstancia con el fiscal anticorrupción, pero desgraciadamente para los veracruzanos, la jueza no lo consideró así.
nos preocupa porque el actuar del fiscal, desde que fue nombrado hasta la fecha en que seguramente el colegiado va a revocar Sí. su nombramiento, van a ser actos completamente nulos. Eso es lo que realmente nos preocupa. Eso es lo que comenta el licenciado Daniel, licenciado Javier. A mí siempre me ha quedado una duda por razón de lo siguiente. Existe ese procedimiento, esa impugnación y que está ya radicado en un tribunal colegiado para atender sobre la negativa a darle curso al juicio de amparo contra el nombramiento del fiscal anticorrupción. El fiscal anticorrupción toma protesta y empieza a desarrollar actividades. Como comenta mi compañero el licenciado Daniel, si en el mes de febrero, enero, se resuelve el recurso ante el tribunal colegiado y señala y ordena al juez de distrito que lleve a cabo el procedimiento, concede el amparo y establece que el nombramiento fue violentando el debido proceso, yo me pregunto, todos los actos que va a generar el fiscal anticorrupción desde el momento que toma protesta al momento que se dicte que causa estado esa resolución en el juicio de amparo, ¿qué va a suceder para los veracruzanos? ¿Qué va a suceder para el sistema estatal anticorrupción? Nosotros lo hemos comentado, que el sistema nacional anticorrupción es un bebé que nació corrupto. Desgraciadamente, ¿no? Y el estatal siguió la misma línea. Y ¿no? es desafortunado porque tanto el sistema nacional como el sistema estatal fue producto de una exigencia totalmente ciudadana. La organización civil ciudadana fue la que empujó este tipo de reformas, y lo que estamos viendo, ¿no? O sea, vemos un discurso tanto del presidente de la Suprema Corte, vemos el discurso de las instituciones aquí a nivel local, promoviendo la participación ciudadana, pero cuando llegamos a la realidad, cuando llegamos a tocar las puertas con un recurso, cuando llegamos a promover de manera fundada y motivada algún escrito, cierran las puertas. O sea, yo lo veo como una simulación institucional, y en el sistema estatal anticorrupción actual yo veo de todo menos a ciudadanos participando. Tenemos todas las instituciones, un ORFIS que durante años no detectó ninguna irregularidad, una Contraloría General que incumple con sus obligaciones, que se maneja en la ilegalidad y arbitrariedad porque no cumple con la Ley General de Responsabilidades, un IBAI que no cumple los plazos, que no verifica la calidad de la información, y así todas esas instituciones que deberían ayudar a la sociedad veracruzana, únicamente vemos que ven por sus intereses, reparten los puestos cual si fuera un botín, y los únicos perjudicados somos los ciudadanos, que cuando queremos hacer exigibles nuestros derechos al día de hoy, no podemos. Dos terribles monstruos que se niegan a morir. Sí. La corrupción y la impunidad. Y de verdad que es terrible, o sea, que son paralelas, o sea, puede decir qué es la corrupción y qué es la impunidad. Y eso no debe de existir, porque la impunidad es que la ley no sea pareja, la ley tiene que ser aplicable para todos los mexicanos, la misma Constitución lo dice, y no, hay gente con privilegios, hay gente que sus derechos son superlativos, son más derechos que para unos que para otros. Así es. Entonces yo creo que esto Pero debe de evitarse, ¿no? desde el poder, maestro. Por eso, Desde sí, el poder sí, propiciado. es la O sea, corrupción. por ejemplo, el nombramiento del comisionado del IBAI, el nuevo comisionado del IBAI. Javier es consejero del IBAI, honorario, y nombran al nuevo consejero que venía cubriendo el espacio que dejó el anterior comisionado, el licenciado de Hombres, se apellida, creo. Lo nombran en una argucia legislativa y nombran a modo a un comisionado. Nosotros le pedimos a la presidenta y promovimos un amparo para que de manera definitiva nombraran al comisionado que hacía falta en el IBAI. Y nombran al mismo, pero no solo... Y se hizo una gran convocatoria, muchos entraron, muchos entregaron su documentación. Una compañera aquí, la periodista maestra Naldi, pretendía estar en las finalistas y... Pero es una simulación, maestro. Sí, te digo, bueno, es... Una designación corrupción. en un órgano de tal importancia como que es el garante de la transparencia y acceso a la información. Al día de hoy desconocemos la metodología que llevó el Congreso para decir que él era mejor perfil. Por el contrario, lo que sí conocemos es que
El dedo. Era llegado del grupo legislativo que estaba en el poder o que sigue en el poder, que es el PAN. Y lo que nosotros vemos más grave es que, de acuerdo a la Constitución de Veracruz, o sea, los legisladores no pueden estar por encima de nuestra Constitución, que es nuestro proyecto de vida veracruzano. Sin embargo, violentando la Constitución, lo nombran por 7 años, cuando el nombramiento, conforme a la Constitución, debió haber sido por el periodo que dejó el anterior comisionado, el cual se le vence el próximo año. También promovimos un amparo, yo lo promoví en mi calidad de consejero honorífico, bajo el interés legítimo. Desafortunadamente le volvió a tocar al juzgado primero de distrito, pero vamos a seguir en la lucha, porque lo que comentábamos, tenemos que hacernos escuchar, levantar la voz como ciudadanos, como abogados, aportar eso a la sociedad, nuestro conocimiento, para que se respete la ley, porque tenemos el derecho a vivir en un estado donde no haya impunidad y donde no haya corrupción, y es lo que estamos tratando de hacer. Uno aprende en las facultades, pero principalmente en la Facultad de Derecho, que los 3 grandes males de la humanidad y que generan todo lo demás son la ignorancia, la injusticia y las enfermedades diversas. Pero nosotros que sabemos que la injusticia es una de las cánceres sociales, debemos y tenemos las armas y herramientas, pero aún con las armas y herramientas, esta gente ha utilizado un blindaje de cinismo, que lo ve uno cuando escucha uno el poder ejecutivo que dice que hizo y que deshizo de este país en bien de nosotros, cuando la mayoría estamos sufriendo sus malas políticas, malas acciones. Y de verdad, yo pensé, ahorita que hablas de esta legislatura estatal, que la legislatura anterior no podía haber otra legislatura más corrupta, pero caramba, se equivoca uno. Nos sorprendió. Ellos no aprenden que la gente estamos observando, que ya ha despertado este pueblo veracruzano, y que no admite que sigan estando estos tipos y estas ineptas, incapaces. Yo creo que más que ignorantes son ¿cómo se llama? Bestialmente, que no quieren al país ni al Estado, ¿no? Son una calamidad, Sí. Es algo... Es un monstruo. Sí, Sí, nosotros tenemos un asunto contra un ayuntamiento, contra el Ayuntamiento de San Rafael, que ocurrió a unas personas desde el 2011. Tenemos hecho 13 requerimientos para que paguen en los últimos 2 años y medio, y no hemos podido, con todos los elementos de nuestro alcance. Presentamos el juicio político contra los magistrados, denunciamos al alcalde en ese momento y a la comuna, presentamos una queja ante el Orfis, que es la primera queja que se interpone un ciudadano ante esa institución, no nos las admitieron. Aquí lo grave, maestro, es que las instituciones utilizan las herramientas legales para hacer más lentas las cosas, para entorpecer la impartición de justicia. El titular del Orfis nos dice por escrito que no tienen injerencia en la gestión financiera de un ayuntamiento. Cuando un ayuntamiento les ha mentido durante los últimos 7 años, nunca les dijo que hay un adeudo, no lo registró como deuda pública ante el Congreso, no lo manifiesta en sus pasivos, y el Orfis, en lugar de intervenir, nos dice que no puede actuar en contra del ayuntamiento por la indebida gestión financiera. Si es la única función que tiene el Orfis, supervisar a los ayuntamientos y las entidades públicas que cumplan con la ley. Pero además aquí lo más grave y lo que lamentamos, y yo cuando veo al titular, al auditor general, cada lunes mandando un mensaje a los veracruzanos, yo lo veo y digo, esto es una simulación, es una farsa, porque para llegar a ese punto de que iniciara una investigación en contra del ayuntamiento por irregularidades financieras, utilizamos la denuncia ciudadana que viene en la ley de fiscalización. Cuando la presentamos, no le hicieron caso, dijeron que ellos no eran competentes, tuvimos que recurrir al juicio de amparo y se hizo un examen de control de regularidad constitucional, se determinó que el auditor y su organismo, o el organismo del cual es titular, violentó nuestros derechos y los obligaron a iniciar esa investigación. Pero
fue porque un juez federal los obligó. Y así están todas las instituciones. Tenemos ahorita al IBAI, que también en el tema de comunicación social, si no es por el juez federal, desde hace 2 años no sabríamos qué pasó con esa información. Entonces, que también está la maestra que usted comentaba hace rato, involucrada en ese asunto. Entonces es verdaderamente grave, y el hartazgo que traemos contra ese tipo de simulaciones, pues tenemos que luchar no solo contra la institución, sino contra la siguiente instancia. Y ahorita con lo del sistema estatal anticorrupción, que hacen reuniones cada semana, pues yo lo veo como que hacen reuniones para ponerse de acuerdo de cómo no dejar participar al ciudadano, ¿no? Entonces eso a mí me parece algo totalmente grave, y pues... No es omisión, no es ignorancia, creo que es perversión, o no sé cómo lo ve, abogado. Yo digo que es perversión y es corrupción, y lo ¿Sí? pongo, perversión, corrupción, porque desde el momento que a mí me nombran en un cargo y yo sé que no sé absolutamente nada de ese cargo, de ese puesto, ya desde ese momento yo ya tengo corrupción. ¿Por qué? Porque estoy aceptando llevar a cabo acciones de algo que para mí es completamente desconocido. El fiscal el titular del órgano de fiscalización, o sea, a través de un juzgado de distrito, lo obligó prácticamente a decirle, ese es tu trabajo. Así es. Y si estamos hablando del órgano de fiscalización superior, los órganos internos de control de las secretarías y de las dependencias y organismos autónomos, o sea, están en las mismas. Tenemos la convocatoria de los titulares de los órganos internos de control. Si hablamos del fiscal anticorrupción, si hablamos del comisionado del IBAI, cómo se llevaron a cabo los procesos, cómo se violentó el debido proceso y cómo se vulneraron derechos de participantes, en los titulares de los órganos internos de control pasó lo mismo. Yo siempre lo hemos comentado, y el maestro Islas, en su momento, cuando también me dio una cátedra en la Universidad Veracruzana, decía, para poder llegar a un cargo donde tengas actividades jurídicas, debes de tener la noción de litigio. Si no tienes la noción de litigio, simple y sencillamente, yo creo que aceptamos o se acepta un cargo sin tener el conocimiento de cuáles son las obligaciones de ese cargo. Entonces, por eso yo lo pego. Perversión, corrupción. Porque ellos saben perfectamente que lo están llevando a cabo a través de la corrupción, pero con perversión. Fíjate lo que dices, Conrad. Y nosotros estábamos platicando hace unos días precisamente el albazo que quiere dar el presidente del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ¿no? Nombraron magistrados o jueces a modo, ¿no? Si bien es cierto que necesitamos magistrados porque hay una carga de trabajo muy grande, también que se nombren de acuerdo a perfiles. No todo puede ser carrera judicial. Y en la Corte tenemos ejemplos. Tenemos que tener abogados postulantes, no como el presidente, que en su vida ha litigado, ¿no? Abogados postulantes que le den otra visión a la impartición de justicia. Porque si son puros jueces también, ya vienen de alguna manera perfilados a un solo criterio. Necesitamos abogados postulantes que intervengan como magistrados. Tenemos muchos ejemplos en el Poder Judicial de magistrados que en su vida se han parado en un juzgado o en un tribunal. Y eso es verdaderamente lamentable para la impartición de justicia. Y si ustedes vieran, estimado público, amigos que nos están escuchando, lo hermoso que es ser abogado postulante, pero sí, también lo difícil. Sí. Porque no solamente es prácticamente la esencia de un abogado, la esencia de un egresado de la Facultad de Derecho, prepararse para poder defender la constitución política de los Estados Unidos, donde emanan todos los demás códigos, donde mandan todas las leyes. La Carta Magna nos dice qué es lo que hay que hacer y luchar no solamente contra aquellos que la violentan, que son en la sociedad por ignorancia muchas veces o por perversión, sino también luchar en contra de las partes, porque no nos están esperando los clientes y hay muchos abogados. Sí, mucho. Y yo digo una cosa, y de verdad los admiro, los felicito, porque de por sí la carrera de abogado es tan competitiva que solamente sobreviven en esta actividad los mejores, no los peores. Los peores pueden refugiarse hasta en un juzgado, hasta como presidente del Tribunal Superior de Justicia, sin haber litigado absolutamente nada, nada más mostrar su
documento de que que estudió, pero si no se preparó, definitivamente creo que andamos mal. Y por eso son luchadores sociales, porque no solamente tienen que defender a sus clientes, defender los derechos de la sociedad, sino defender los procedimientos que están atacándolos a ustedes, porque no puede ser que ustedes se apeguen a la ley y otro con la mano en la cintura, diciendo esto no existe, esto no vale, nada más con criterios que surgen de su malévola mente. Yo no lo veo. ¿Por qué no ejercer el derecho? Le voy a poner un caso práctico que nos sucedió a nosotros tres, ahorita que tocó usted ese punto. Existe un juicio laboral de un compañero de nosotros. Sí. El juicio laboral lo inició él de manera particular. Él no nos autorizó a ninguno de nosotros. Ya en el camino, ya nos pide apoyo y lo apoyamos. Domicilio para recibir notificaciones y lo demás. Mi compañero en el juicio indicó que el ente público al que se demandó, la Secretaría de los Servicios de Salud de Veracruz, CESVER, que venían falseando información en la contestación en ese juicio laboral, en un juicio de amparo que también promovió nuestro compañero, con datos, con todo, se los puso sobre la mesa, señor juez, mire lo que hay, vienen falseando la información. Llegan los abogados de esta entidad y refieren que nosotros como abogados litigantes actuamos, que vulneramos y que engañamos al ciudadano juez, porque ya teníamos conocimiento de que a la par se inició un juicio laboral y un juicio de amparo. ¿Y sabe qué le dijo? Póngaselo de conocimiento al Ministerio Público adscrito a este juzgado de distrito. Y a nosotros tres nos iniciaron una carpeta de investigación en el Ministerio Público Federal. ¿Por qué? Por defender derechos. O sea, a lo que llegamos. O sea, es un caso práctico lo que usted dijo, que nos sucedió a nosotros. Sí. Que aparte de que luchamos contra el aparato institucional, ese aparato institucional se nos viene encima. Y ahora luchamos por el cliente y luchamos por nosotros. Así es. Cuando ellos reiteradamente en el expediente de comenta del licenciado Víctor estuvieron mintiendo, y está documentado, le dijimos al juez, ponga en conocimiento del Ministerio Público. Y siempre dijo que no. Pero cuando a él le pidieron que pusiera en conocimiento del Ministerio Público en contra de nosotros, inmediatamente el juez 17º distrito, con sede aquí en Veracruz, que era uno que estaba cubriendo las vacaciones del titular, puso el conocimiento del Ministerio Público Federal. Entonces, luchas como vas afectando intereses, lógicamente hay una reacción del Estado en contra de quienes luchamos por los derechos de nosotros y de todos los demás, ¿no? Y ahora saber que muchos cuerpos de la delincuencia organizada están amafiados a ese poder de la cual queremos nosotros erradicar muchos males. Inclusive ahorita estamos, ojalá ya aparezca nuestro amigo Noé, que en Paso de Ovejas fue desaparecido, compañero de la Federación de Licenciados en Derecho en el estado de Veracruz. Nuestro presidente, el licenciado Miguel Contreras, está pendiente. Hoy teníamos una junta para checar qué pasó, por qué las investigaciones. Y así sucede, los abogados tenemos que luchar contra la delincuencia organizada. En un momento dado te levantan y no hacen nada porque ellos dan como un mandato protegidos por la ley. Lo hemos visto también como en la otra ocasión aparecieron una serie de cuerpos despedazados y que los había levantado la policía. O sea, y tantas cosas que hemos visto, lo de Ayotzinapa, esos 41 jóvenes que se ven, que están encerrados desnudos y la policía alrededor de ellos, después que se los dieron a los delincuentes. O sea, sí. Increíble lo que está pasando en nuestro país. Y que los abogados no debemos callarnos, porque lo más fácil es decir, bueno, pues, porque llegan a la extorsión, o te ofrecen algo, o te intimidan, o dicen, sabes que tu familia va a sufrir. Entonces hay veces tiene uno que retirarse porque no tiene otro apoyo. Yo creo que por eso es importante no solamente actualizarse, litigar, colegiarse, sino también unirse todo el gremio para apoyarnos, porque el ser abogado en esta época es una profesión de alto riesgo, ¿eh? Sí, ¿no lo ves así, abogado? Sí, así lo vemos, y como bien lo dice, muchos de los abogados no nos organizamos, no nos reunimos, no interactuamos, y nosotros también hemos estado buscando participar de manera activa en
lo de la colegiación de abogados, porque cuando le sucede algo pues, como el caso de nuestro compañero abogado, pues a veces uno se siente solo, ¿no? En el gremio, porque no estamos organizados. Y pues la colegiación también sirve para eso, para profesionalizar la carrera, para profesionalizar a las personas que se dedican al litigio, a los abogados, pero pues también para en un momento dado buscar el apoyo cuando nos pasa este tipo de situaciones, ¿no? Maestro, pero necesitamos que la sociedad civil, más allá de en el café cotidiano, esté lamentando las circunstancias que ocurren en el Estado y en el país, participen activamente. Necesitamos una sociedad agrupada, aglutinada, fuerte, que luche en contra del status quo, de todo lo que nos está pasando. La gente se suma a un evento cuando se siente directamente afectado. Si no, no nos sumamos a ese manifestación, proyecto o inconformidad. Nosotros desde el despacho, por eso estamos pugnando a través de la vía jurídica para alcanzar, que la sociedad alcance los derechos y las metas que requiere, ¿no? Pero sí la sociedad civil tiene que cerrar filas también en torno a los problemas que ocurren en el Estado y en el país. Yo digo que una organización bien cimentada, no solamente para el periódico, lo digo porque acabo de estar en un nombramiento que te dieron, Sí, maestro, gracias. Hiciste un juramento con otro grupo de abogados. Esos deben de trabajar juntos para poder luchar por los beneficios. Ahorita tenemos la federación, acaba de expulsar a un juez allá en Tierra Blanca. Okay. En Tierra Blanca, la Federación de Licenciados de Derecho, por mala actuación, por su mal procedimiento de trabajo, se fue expulsado de esa. Y creo que sí se puede. Ahí están las muestras de que sí se puede, pero tenemos que luchar juntos, todos unidos, para que la profesión ya no olvidarse de esas malas prácticas de algunos leguleyos o coyotes que decían que los abogados nunca, que son como los plátanos, que nunca son de... No, el abogado cumple su función y no siempre gana, porque hay que reconocer que cuando se hace justicia, pues se hace de la parte que tiene mayores argumentos. Y eso es muy importante decírselo al cliente. Se va a hacer lo mejor para que salgas, pero hay momentos en que sí, no es creo que imposible. No creo que haya alguien que haya ganado todos los juicios, a menos que sea un corrupto, ¿no? Es que llegamos al comentario inicial. Para poder ganar y poder tener todo, a sabiendas de que no tienes derecho, pues vas a caer en la corrupción. Entonces nosotros luchamos por la justicia, ¿sí? Yo lo veo, ahorita comento que hay que organizarse y todo lo demás. Yo veo muchos compañeros, manejo mis redes sociales, mis compañeros también, y yo veo muchos amigos, abogados, contadores, que desde su sillita y desde su escritorio se manifiestan y gritan. Pero no basta con decirlo en las redes sociales, hay que actuar. ¿De qué manera? Pues nosotros actuamos yendo a tocar puertas, yendo a hacer esto, luchando por los derechos de nuestros clientes y de la ciudadanía, porque a final de cuentas los resultados es un beneficio que recae en el asunto que llevamos, pero es un precedente. Un compañero abogado que dice, es que hay que hacer esto, ¿sale? No, ¿por qué no? Es que nunca se ha hecho. Oye, pero hay que innovar, hay que ir un pasito más para allá. Dice, mira, ¿para qué te desgastas? Si siempre es lo mismo. Pues yo no me quiero quedar en lo mismo. Mis compañeros creo que traemos esa filosofía en el despacho, y que es innovar, ir más allá, no nada más quedarnos en lo cuadrado de que siempre llega la demanda de pensión alimenticia, el porcentaje, gira hacia el oficio y esconde el expediente. Sí. No, que se concluya. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ese expediente activo en ese juzgado es un gasto para el Poder Judicial, es un gasto para el Estado y es un gasto que cubre el ciudadano, ¿sí? Entonces, concluye el asunto, ¿para qué? Pues para que tampoco tú tengas asuntos calientes en tu escritorio, para que el juzgado no esté trabajando en demasía por algo que puede solucionar en 6-7 meses. Último mensaje, Daniel. Gracias, maestro. Para muy amable. Pues nos vamos. Pero hay resistencia, hay resistencia en sí. todos lados. Las autoridades son las primeras en frenar la intención de los ciudadanos de transformar el país y el Estado. Teléfono, correo electrónico, donde pueden comunicarse con ustedes, el despacho. Sí, el despacho está en calle Niños Héroes 54A. Ahí les abrimos las puertas. También me gustaría hacer una invitación. En el despacho tenemos una biblioteca muy actualizada en materia de derechos humanos, derecho constitucional,
laboral, penal, Administrativo. ajá. administrativo, bastante actualizada. Me refiero a bibliografía del 2013 para acá, de los autores más reconocidos. Entonces, a los que estén interesados en consultar, en estudiar, los invitamos a que vayan también a... Y pueden hacer su servicio social los... También, Claro, por maestro. supuesto Sí, que sí, sí, así maestro. es. O sea, porque ahorita vamos a subir a ver a nuestro rector de esta casa de estudio. Gracias, maestro. Abogado, lo mismo. gusto. Un último mensaje para nuestro público. Pues yo les invito a que se asesoren de un abogado cuando tengan un problema, por mínimo que sea. Asesórense, no dejen las cosas al mañana, porque ese mañana el problema se hace más grande. Resuélvanlo de manera inmediata o atiéndanlo de manera inmediata. Pues están invitados entre unos 2 meses. Esperemos que pase un tiempo para que podamos comentar qué ha pasado después de 2 meses de seguir trabajando en favor de la justicia, en favor del derecho, en favor de un México que está cambiando y que esperemos ser parte de esta actuación. Hasta pronto, amigos. Gracias.